Hola, hola, sean todos bienvenidos a este episodio número 23 del podcast Desde el Banquillo, en el que hablaremos sobre el Atlético de Madrid, el campeón que nunca dejó de creer, encabezado por Diego Pablo Simeone y por Luis Suárez, que ya Mariana me comentará cómo valoran esto en Barcelona, ¿no? El delantero uruguayo repite la historia que consiguió David Villa en el año 2014, salió del FC Barcelona, llegó al Atlético de Madrid para conseguir ese título liguero y en ese momento llegar a la final de Champions que terminan cayendo con el Real Madrid. Mariana, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, Diego. Compartir estos micrófonos contigo. Encantada de este nuevo episodio de Desde el Banquillo, con un final de liga apasionante. La verdad, lo decía Simeone el día de ayer, que si era un año en el que de verdad tenía mucho sentido que ganara el Atlético de Madrid, era un año como este que había sido tan complicado, porque sabemos que si algo tiene el fanático del Atlético de Madrid es que sabe sufrir. Y también nuestra invitada de hoy es atlética totalmente, totalmente apasionada por el fútbol. Es una periodista que además tengo muchísimos años siguiéndola, aunque sea contemporánea conmigo. Es una persona que ya tiene, ya es referente en este medio, y creo que es una de las primeras mujeres de la segunda camada del periodismo deportivo venezolano que está dejando el nombre de Venezuela en alto. Así que le damos entonces la bienvenida a Antonella González. Anto, bienvenida. Hola, Antonella, bienvenida. Chicos, gracias por invitarme, y Mariana, gracias por estas lindas palabras, por esa introducción. Y como decías, yo como fanática del fútbol y que sigue desde hace muchos años el Atlético de Madrid, creo que el final de esta temporada engloba lo que es ese sentimiento atleti, ¿no? Con drama, con sufrimiento, pero termina el equipo de Simeone cerrando una campaña en donde merecían ganar, en donde tal vez al final nos dio un golpe de realidad en una campaña tan acontecida como esta, en donde la situación COVID, en donde el desgaste físico, las lesiones, le dio un toque de realidad en las últimas jornadas al Atleti y a toda la Liga, al Real Madrid y al Barcelona, pero más que merecido que en esta última jornada en donde puso a sufrir a toda la fanaticada. Y qué lindo es el fútbol y qué linda es la Liga, ¿no? Cuando termina de esta manera, haciendo zapping en los ambos encuentros para ver cómo iba un partido, que si el otro gana, que el otro pierde, que si le anulan el gol, que si remonta el partido. Creo que para el fanático también da felicidad y adrenalina haber vivido la Liga como la vivimos en esta temporada. Sin duda, Antonella. Bueno, ha sido una temporada, como tú bien lo dices, muy difícil, muy extraña, ¿no? El Atlético de Madrid llega o alcanza ese título de Liga, creo que muy merecido, sobre todo por lo que hizo en la primera parte de la temporada. Luego tuvo un bajón futbolístico. El Atlético de Madrid es prácticamente el que le da vida al Real Madrid y al Barcelona, porque la diferencia de puntos en el mes de enero era impresionante. ¿Tú te esperabas este final de temporada? Es decir, ya luego que obviamente viene el bajón, que el Atlético de Madrid pierde esa diferencia de puntos, pero creo que estas dos últimas jornadas demuestran lo que ha sido esta liga. Es decir, el Atlético de Madrid perdiendo al inicio contra los Osasuna en el Wanda Metropolitano, el Real Madrid ganando en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, luego en la última jornada el Atlético perdiendo ante el Valladolid, el Real Madrid perdiendo ante el Villarreal. Es decir, parecía que esta liga en ese final de temporada no la quería nadie o se le hacía mucho más cuesta arriba a los equipos. Sí, yo creo que si nos contaban que iban a empezar perdiendo los dos equipos contra el Valladolid y el Villarreal, nadie se lo iba a creer. Pero este Atlético de Madrid, recordamos que comenzó y en la jornada 9 ya era líder de la liga, empezó a tomar distancia, pero hasta qué punto era real, ¿no? Y después, claro, en febrero o marzo, cuando lo vimos perder puntos, iba a tener que llegar así, porque al final tienes dos equipos por detrás que no saben perder y que si no terminan ganando una liga se convierte en un fracaso rotundo, como fue fracaso la temporada del Real Madrid y como fue fracaso también la temporada de Fútbol Club Barcelona. Y por alguna razón ambos técnicos están ya con un pie afuera del banquillo de estos equipos. Para estos dos equipos es obligatorio ganar, y cuando tienes estos dos es como una carrera de caballos, entonces estás ahí liderando y sacando la cabeza, pero tienes a dos rivales atrás que nada más y nada menos son el Barça y el Real Madrid. Entonces yo creo que estos dos últimos meses le dieron un toque de realidad al de decir, mira, es lo que somos, sí, vamos a sufrir, no se puede mantener esta diferencia de puntos. Creo que Simeone se equivoca en algunos partidos en cuanto a planteamiento de sistemas y dejar escapar
tantos puntos para llegar al sufrimiento del día final. Creo que no debió llegar de esta manera, pero al final terminó sacando la casta y dependiendo de ellos mismos, que fue lo bueno, ¿no? Terminar la última jornada sabiendo que simplemente tenían que ganar. Esa era su obligación y se termina logrando con una plantilla, que si comparamos esta plantilla con la de los años anteriores, era una plantilla que juega mucho más al fútbol, que toca mucho más la pelota, que juega más en el área rival, que es mucho más ofensiva la de otros años, que lo que criticaban del Cholo que jugaba feo, esta plantilla juega menos feo, juega mucho más bonito. Hay un planteamiento en el cual se ve, y por eso yo creo que esta plantilla fue lo competitiva y lo exitosa que fue para llevarse la liga. Anto, y te quería preguntar precisamente por Simeone, porque en esos momentos en que comienzan a perder puntos, aquí la prensa le daba con todo a Simeone. O sea, decían que se acabó el cholismo, que cómo iban a perder esa cantidad de puntos. ¿Crees que ahora ganar esta liga ya hace que todo eso se haya olvidado? Como bien lo decías, él cometió errores, que ya esta liga limpia lo que fue todo ese sufrimiento y que queda cholismo para rato, o que todavía puede quedar un poquito tocado también él por lo que fue ese nivel de estrés y sufrimiento y plantearse su futuro ya de cara a próximas temporadas. Sí, a mí me da risa porque a veces la prensa lo está votando desde el año que perdieron la Champions contra el Madrid, del primer año en que perdieron la Champions contra el Madrid, ya la prensa está votando a Simeone, ¿no? Y lo bueno de este Atleti, y lo repetí el otro día en otra entrevista y lo repito ahorita, Simeone hubiera perdido la liga y yo creo que todavía se hubiera ido por la puerta grande. ¿Por qué? Porque el Cholo le dio vida a este Atlético de Madrid desde que llegó en el 2011. Agarró un equipo que estaba en puestos del descenso en la era Manzano, lo rescata, ese mismo año lo hace campeón de Europa League y potencia jugadores del patio, porque comparemos la plantilla del Atlético de Madrid, que todavía está con los jugadores que tiene, es incomparable con una plantilla como la del Real Madrid y el Barcelona. Y en aquel momento potenció a Coque, potenció a Gavi, a Arda Turán, que después sacaron y recuperaron económicamente parte de esa venta. Griezmann, Diego Costa, Falcao, potenció a los jugadores que tenía para exportar y para que el club recibiera una cantidad de billetes que hoy en día hacen que este equipo sea competitivo. Entonces, si no hubiera ganado la liga, para mí, el Cholo Simeone todavía se hubiera ido por la puerta grande, que está obligado a ganar por cómo se dieron las condiciones, por la ventaja que sacó, por la calidad de jugadores que hoy tiene, sí, y la termina ganando por eso. Pero al final yo siento que si hubiera perdido, para mí el cholismo ha sido la mejor etapa del Atlético de Madrid en su historia. Y no sé si el Cholo se va a quedar. Yo siendo el Cholo me quedaría porque creo en proyectos a largo plazo y creo que ha sido un ciclo maravilloso y hoy en día cuenta con la mejor plantilla, así haya renovación, creo en la continuidad de esta plantilla, pero si se termina de ir, creo que el cholismo marcó una etapa grandiosa y que ojalá continúe con su sucesor, que sea alguien con su misma filosofía, que sienta los colores o que sienta la filosofía del equipo, como totalmente lo entendió Simeone desde que llegó. Claro. Bueno, a ver, yo creo que Simeone va a seguir la próxima temporada, creo que de eso no hay duda, ¿no? Y coincido plenamente contigo, Antonella, el cholismo es imborrable, ¿no? En el Atlético de Madrid, lo que ha conseguido ha sido fantástico, es muy querido cada vez que hay público, bueno, hace un año que no hay público en el Wanda, pero cada vez que ha habido esa oportunidad, pues obviamente la afición colchonera se lo demuestra partido a partido, ¿no? Y creo que eso es imborrable, pero a veces en el fútbol se ve nada más la última etapa, es decir, esa exigencia que tienen sobre Diego Pablo Simeone es obviamente por cómo comenzó la temporada, por esos 14 puntos de diferencia, porque tenías al goleador de la temporada en ese momento, que era Luis Suárez, viendo también desde dónde viene el Atlético de Madrid y que se codea ahora con los más grandes del fútbol mundial o del fútbol europeo, y que creo que es similar o se puede extrapolar a lo que ocurrió con el Barcelona y el Real Madrid. Y aprovecho aquí que está Mariana, ¿no? Por ejemplo, tú decías obviamente que el Barça y el Madrid es un fracaso, y yo creo que sí, porque obviamente dos equipos de esta magnitud que no ganan títulos, pues obviamente no se puede categorizar como un éxito, ¿no? Pelear hasta el final por parte del Real Madrid. Pero yo digo, analizando desde dónde viene, por ejemplo, el Barcelona, desde dónde viene el Real Madrid, es decir, Barcelona 8-2 contra el Bayern,
la polémica carta de Leo Messi, el tema de la salida de Luis Suárez, Bartomeu, es decir, con infinidad de problemas que luego cuando gana la Copa del Rey vamos a luchar por el doblete. Pero antes nadie pensaba en el Barcelona el doblete. Y el Real Madrid, te digo yo que puro... Los títulos deportivos te dan esperanza, ¿no? Y el fanático tiene la memoria corta. El fanático simplemente quiere ponerse su camiseta, gritar gol y ver a su equipo alzar el título. Al fanático, si tú le das esa alegría, lo anterior lo tienes. Lo tienen. Perdonamos a presidente, perdonamos a entrenador, perdonamos a Messi que se quería ir y se quedó, lo perdonas todo. Pero cuando no ganas título unido a esta lamentable situación que hoy en día pasa por el Barça, creo que te hunde mucho más. Y después por eso cae toda la responsabilidad sobre los líderes del equipo. Y así es súper difícil, pero esa es la consecuencia de estar en equipos tan grandes como el Barça o el Madrid. Y sobre todo en las espaldas del entrenador, porque al final siempre es más fácil echar a uno que echar a 22 o 23 jugadores, por ¿no? Zinedine Zidane también viendo de dónde viene el Real Madrid, porque recordemos que aquí en España en el mes de diciembre lo echaban porque no clasificaba octavos de Champions, luego cuando pierde la Supercopa, luego cuando se quedaba fuera de la lucha por el título y luego se termina metiendo, es decir, y eso también es lo que tiene a Zinedine Zidane con esa duda, ¿no? Si sigue o no, ya lo veremos en los próximos días. Ahora, Antonella, hablando del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada, ya Mariana te preguntaba por el Cholo, yo te pregunto por el equipo. Tiene una plantilla fantástica, me parece a mí el equipo colchonero, pero hay ciertos jugadores o ciertos puestos que le falta algún recambio. Por ejemplo, en el caso del 9, se fue Diego Costa a mitad de temporada, trajeron a Dembélé que la verdad es que no ha cuajado o no ha hecho mucho, no ha aportado mucho dentro del campo. ¿Cuáles posiciones crees que debería renovar o buscar un recambio Diego Pablo Simeone? Sí, yo creo que justamente el 9, porque vimos que cuando a Luis Suárez fue afectado por el COVID, cuando volvía y no tenía el mismo rendimiento, el equipo le costó mucho marcar goles. Con todo y que tienes a un Correa, a Llorente, que te pueden ayudar, le costó muchísimo al Atlético de Madrid ofensivamente marcar goles, porque es un equipo que siempre juega para sus puestos 9, y lo hemos visto desde que llegó el Cholo, que el equipo siempre juega y el jugador fundamental es el 9. Y Luis Suárez fue... Yo creo que cuando analizamos la llegada de Luis Suárez, pareciera que hubiera jugado con el equipo desde hace 3, 4, 5 años. Se adaptó perfectamente a lo que era la plantilla. Y aquí hay que aplaudir psicológicamente, hay que aplaudir la labor psicológica que hizo Simeone y el cuerpo técnico en Luis Suárez, porque no es fácil salir por la puerta de atrás de un equipo como el Barça, con el que triunfó e hizo maravillas, y más bien debió salir con honores y llegar a un equipo que no tiene nivel de comparación con lo que significa el Barça. Y desde el día 1 que llegó, se adaptó funcionalmente al equipo. Pareciera que hubieran jugado todos juntos, pero no hay nadie más. Si Luis Suárez se lesiona, no hay ese 9 que marque diferencia. Si Luis Suárez no está al 100%, no existe ese 9. Y yo creo que esa es la primera tarea que tiene Simeone en el recambio, igual que la defensa con los laterales. Los centrales sufrieron mucho también al final de temporada con todo y que encontró el recambio. Coque también necesita un relevo porque no te puedes jugar toda la temporada y no estar al 100% a toda la temporada, pero es una plantilla que me gusta mucho porque es muy colectiva. No resaltan nombres en particular, a pesar de Luis Suárez lo que hizo marcando 22 goles en la temporada. El colectivo resalta. Entonces, para mí, ampliar el banquillo no de nombres, ¿no? Sino tal vez de jugadores del patio o 3, 4 jugadores que no le cuesten tanto al Atlético de Madrid, pero que te puedan dosificar al 11 titular de esta temporada, que fue lo que le terminó pasando factura, porque utilizaba, de los 21 convocados, utilizabas a 14, 15 jugadores. Siempre los mismos. Claro, Anto, y tocas el tema de Luis Suárez y te doy 100% la razón. Yo estuve en la rueda de prensa donde él se despide del Barcelona. Fue una rueda de prensa además telemática por el tema COVID y la verdad fue totalmente deprimente. Todos los periodistas estábamos casi que con la lágrima cayendo porque no era la despedida que merecía Suárez, además con Bartomeu al lado. De verdad era como todo muy tétrico. Y se fue al Atlético de Madrid cuando fue ninguneado, ¿no? Cuando tuvo el peor trato para esa salida, que inclusive se entera directamente por la prensa. Él se entera por un programa que no va a seguir en el equipo de su vida. Entonces,
¿Qué sentiste tú antes, no? Porque aquí la prensa fue muy dura con él, se hablaba mucho de que no estaba en su mejor momento, que él se mantenía en el equipo por ser el mejor amigo de Leo Messi, que era casi como un requisito que se tenía en el Barça para mantener a Messi feliz y para que Messi no se quisiera ir. Prácticamente decían que estaba gordo. Antes de que él llegara al equipo, ¿tú cómo sentiste? Tú dijiste, esto es un fichaje ganador, me están trayendo, también como hincha, ¿qué sensación te daba Luis Suárez antes de hacer la historia que hizo? A mí siempre me dio un feeling positivo. Siempre supe que era el jugador que el Atlético de Madrid necesitaba, porque el Atlético de Madrid, como te dije anteriormente, juega sistemáticamente para estos tipos de 9. Y claro, vamos a ver desde la llegada del Cholo Simeone cómo potencia a todos los 9 y cómo el equipo trabaja para este 9 que siempre se para dentro de los centrales, que te va bien y te pivotea, que asiste y además no espera dentro del área chica para tirar a portería. Ese tipo de 9 guerrero, duro entre los centrales, es el que el Atleti necesitaba y lo encontró en Luis Suárez. Y qué mejor que un Luis Suárez que venía con ánimos de demostrar que sí es el jugador que todavía podía rendir, que sí es el jugador que todavía te puede marcar goles y lo demostró. Venía con hambre de venganza, hambre de gol, de reinventarse y de demostrar. Y lo demostró con el Atleti toda la temporada. Y cuando le fue mal, cuando tuvo las peores semanas de no marcar, terminó sacando la casta y esto es lo que hace un futbolista, un gran futbolista. Por eso las plantillas tienen a una estrella, a ese gran futbolista que cuesta el triple de lo que cuestan los demás. Porque lo que hizo Luis Suárez ante los Osasuna, lo que hizo Luis Suárez ante el Valladolid, solamente lo hacen las grandes estrellas y por eso hoy Luis Suárez termina siendo el héroe del Atlético de Madrid. Tiene mucho que agradecerle Luis Suárez al Atleti y el Atleti a Luis Suárez para poder conseguir. Sin duda. Y ayer que lloraba, ¿no? Esas imágenes que a todo el mundo a mí me daban nudo en la garganta la forma en que lloró cuando estaba hablando con el micrófono ahí en pie de campo y luego la imagen viral de él llorando en videollamada y la gente decía, eso es ser del Atleti, ese sufrimiento, eso es básicamente ser del Atleti y yo creo que sí, que él hizo mucha conexión con el equipo porque lo valoraron y le dieron ese puesto, como bien lo dices, mira, soy una estrella, me están dando el trato de estrella y por supuesto que voy a darle al equipo el nivel que se merece. Y te pregunto también como atlética, ¿no? ¿Ves a Griezmann ahora en el Barça? ¿Ves a Luis Suárez en el Atlético de Madrid? Una cosa súper loca, pensaba hace unos años. Pasamos un poco a hablar ya de otro equipo de la liga, aquí en Barcelona. Te pregunto sobre Griezmann, ¿qué valoración le das a su temporada y dónde lo sitúas de cara a la próxima temporada? ¿No? Porque como fanática del Atlético y como periodista también conoces muy bien el potencial de Antoine. Sí, yo creo que Griezmann está pasando por periodo de adaptación. Todavía no ha dado el 100%. De lo que sí, todavía, y le ha costado porque pasas de ser ese jugador titular o el que el equipo juega para ti, para jugar para otra persona. Franquicia. Y no es lo mismo que un equipo juegue para ti que tú entender que tienes que jugar para que otro brille. Y ahí es cuando el periodo de adaptación cuesta y por eso hay que aplaudir porque cuando Neymar llegó al Barça, Neymar lo entendió a la perfección. Yo brillaré mientras el otro brille. Igual fue con Luis Suárez, ¿no? Y por eso ese tridente tan espectacular que formó el Barcelona cuando ganaron el triplete y me parecía que funcionaba a la perfección y creo que el Barça punto de quiebre fue en desintegrar este tridente que le iba a dar muchos más éxitos. Y en cambio Griezmann llega a un equipo en periodo de transición en donde tiene que jugar para otro jugador y siento que todavía le ha costado muchísimo adaptarse y a veces eso pasa cuando la filosofía del equipo no va con tu forma de jugar. Siento que el Griezmann que vimos en el Atleti es totalmente distinto al que hemos visto en estas temporadas en el Barcelona, totalmente distinto. Y al que vemos en la selección también es súper diferente. Sin duda. En Francia también. Y al que vemos en la selección, totalmente. Qué curioso, estaba pensando, escuchando tanto Antonella. Francia... Dime. Que Francia es un equipo que te juega solo.
es una generación que lleva jugando tanto tiempo juntas y línea por línea sorprende, por algo es el Trabuco llamado a repetir y ganar la Eurocopa, y después lo ves para Qatar 2022 y dices, ¿cómo le ganas a este equipo? O sea, ¿cómo le ganas a este equipo ahora con Benzema incorporado? A nivel ofensivo este equipo es arrollador. ¿Y cómo no lucirse cuando te acompañan estos jugadores, además que tienen jugando muchas generaciones juntos desde que están en la sub-20? Entonces este equipo se conoce a la perfección, así es muy fácil brillar. Entonces vemos a un Griezmann totalmente diferente en la selección que lo que es en el Barça. Qué curioso, los estaba escuchando a las dos, a Mariana y a ti, Antonella, sobre el tema, bueno, de Luis Suárez, de Griezmann, ¿no? Y estaba haciendo memoria de los jugadores que han ido del Atlético de Madrid al Barça, por decir los nombres, Griezmann y Arda Turán, que venían de ser superestrellas y no cuajaron, pero dos jugadores que salieron por la puerta de atrás, David Villa y Luis Suárez, que fueron al Atlético de Madrid y cuajaron e hicieron una temporada perfecta, quedaron campeones y a ver, prácticamente siendo regalados al conjunto colchonero, mientras que el Barcelona pagó una fortuna por Griezmann y por Arda Turán, ¿no? Y es una curiosidad muy grande y a veces lo que cuesta adaptarse a los equipos, porque claro, Suárez es ADN Atlético. Sí. Totalmente, Diego, es que hay algo que tal vez el fanático olvida, o el que no juega fútbol y no ha sentido una camiseta y no la ha sudado, que es el ego. Y el jugador necesita ego. El jugador necesita ese ego para lucirse, ese ego para demostrar. De Arda Turán, ese ego que lo exalta sus cualidades futbolísticas. Si es muy bien, si manejas bien ese ego, resalta tus cualidades futbolísticas. Es lo que pasó con Arda en el Atleti, y el mismo caso Griezmann. Después estos jugadores como Luis Suárez, como David Villa, llegan de un Barcelona que salen por la puerta de atrás y dicen, aquí mi ego vuelve a nacer, porque la fanaticada grita mi nombre, la fanaticada quiere verme marcando goles, el técnico confía en mí, en lo que hago, y cuando te dan ese protagonismo y el ego es bien controlado, termina siendo el héroe del equipo, caso David Villa y caso Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Así es, Mariana, y en este episodio número 23 que seguimos debatiendo y conversando con Antonella González, periodista deportiva, sobre el Atlético de Madrid, el campeón que nunca dejó de crecer, tenemos el sorteo de la camiseta del Atlético de Madrid, un sorteo muy especial para los colchoneros, pero también para los coleccionistas, porque además es una camiseta en época de COVID, así que en un momento inolvidable, ¿no? Es así, es muy sencillo participar, simplemente tienen que primero seguirnos en las redes sociales de Conexión Deportiva y por supuesto seguirnos aquí en YouTube, suscribirse para que le llegue la notificación para ver los nuevos episodios de Desde el Banquillo. Súper sencillo para que se lleven la camiseta del campeón. Así es, la camiseta del Atlético de Madrid. Anto, y te quería preguntar sobre el gran rival del Atleti, me refiero por supuesto al Real Madrid. Si tuvieras que hacer una limpieza de equipo, ¿a quién sacarías? ¿Quién quedaría para ti fuera del conjunto merengue? Yo fumigaría y sería una limpieza con cloro, no mentira. Pero yo sí siento que estos equipos en periodo de transición sufren mucho, ¿no? Porque siempre están obligados a ganar, a buscar títulos. Si no terminas sin títulos es un fracaso, y esa es la obligación de jugar para un equipo como el Real Madrid y como el Barça. Específicamente para el Madrid es un fracaso por cómo se dieron las cosas. Creo que más bien pudo luchar demasiado con la plantilla que tenía, porque se le quedaba corta muchas veces a Zidane, un equipo que pasó más tiempo en enfermería que jugando. Después un Hazard que era tu fichaje de lujo, el tipo que iba a hacer diferencia, y termina jugando solamente las 37 jornadas, 14 partidos, 7 de titular. Los números de Hazard son muy malos, y cuando no tienes un jugador como este al 100%, en donde al principio de la temporada formulas todo para que el equipo trabaje en funcionamiento a estos jugadores y no los tienes al 100%, se te dañan los planes y tienes que empezar a improvisar. Y eso es lo que hizo Zidane durante toda la temporada. Yo creo que es más meritorio para Zidane llegar a la última temporada luchando por un título, la manera en cómo termina remontándole al Villarreal, termina saliendo en semifinales de Champions también con parte de tu equipo en la enfermería. Entonces yo creo que aquí no es totalmente culpa de Zidane, que lamentablemente creo que ya no tiene esa química con el vestuario. Creo que ya hay un desgaste psicológico y físico de Zidane con sus jugadores, de sus jugadores con Zidane, de Zidane con la directiva,
Yo sí Y lo con veo la fuera de prensa. Madrid, totalmente, con la prensa, yo lo veo, le han dado muy duro a Zidane, ¿no? Y por eso tal vez la fanaticada tiene memoria corta, porque Zidane logró lo que no creo que hubiera Histórico. conseguido otro técnico con el Madrid. Claro, cuando vemos lo que le deja Ancelotti, lo que aprende Zidane de Ancelotti, creo que llegó al Madrid en una generación soñada, en la que logras todo porque también tu equipo respondía, pero supo manejar el ego de Cristiano, supo dosificarlo y sentarlo y sacarlo al minuto 65, cuando antes era inimaginable que Cristiano saliera de un partido. Zidane pudo manejar ese ego y el ego de un vestuario que fue totalmente ganador. No es lo mismo esa plantilla a la plantilla que hoy en día se encuentra Zidane, que realmente está en un periodo de transición, y si tienes que traer jugadores diferenciadores para este Real Madrid. Este Real Madrid necesita un Mbappé, necesita un Haaland, un tipo que realmente le resuelva la partida, como lo fue Benzema, que tal vez nadie se esperaba al principio de la temporada que Benzema hiciera lo que terminó haciendo en la temporada. Que la guinda del pastel es que termina llegando otra vez a la selección francesa, y más que merecido para el francés, porque tuvo una temporada espectacular en donde se puso al equipo en la espalda y dijo, bueno, si nadie saca a este equipo adelante, tendré que hacerlo yo con goles, y así lo hizo. Sí, maravilloso lo de Benzema, y súper emocionante también su regreso a la selección. Creo que, o sea, si ya hablábamos de que estaba blindada la selección, ya con Benzema, no, o sea, sin palabras. Sí, pero Sin también duda, el castigo y meterlo fuera de la selección también era válido por parte de Deschamps. Creo que en eso no se equivocaba. Sí, pero fue un castigo largo. Muy bueno, largo. Pero de todas formas a veces es un castigo que no tiene explicación, y yo me parece bien que lo sancionara, pero porque al final el juicio ni siquiera se ha realizado, ¿no? Entonces vuelve todavía con el caso abierto, es decir, más por la necesidad y por el buen momento que tiene Karim Benzema, que va a formar un tridente con Mbappé y Antoine Griezmann, que bueno, que va a hacer temblar defensas para que nos toca. Sin duda. Ahora, Antonella, siguiendo con el tema del Real Madrid, ¿no? A ver, yo creo que hay fin de ciclo, independientemente siga Zinedine Zidane o no, sobre todo por el tema de los jugadores, muchos ya no están para jugar. Y Santiago Hernán Solari, recuerdo que le mostró el camino al Real Madrid, es decir, Solari sentó a Marcelo y apostó por Reguilón, apostó por Fede Valverde, a Isco lo desapareció del 11 titular en ese momento. Y yo creo que el gran fracaso de Zinedine Zidane, yo que tengo la oportunidad de cubrir al Real Madrid en su día a día, es no renovar la plantilla. Es decir, independientemente que gane, pierda el Real Madrid, que fue al final, esto es el fútbol y solamente gana un equipo, ¿no? Al final de la temporada en la competición doméstica. Pero recuerdo que él se va ganando la Champions, y entre tantas especulaciones que se dan porque no sigue, porque recuerdo que gana la Champions, la celebración es un domingo en el Bernabéu, y 4 días después, para sorpresa de todos, anuncia su adiós. Era parte de eso, ¿no? De lo que le pasó a Guardiola también, quizás el temor de renovar una plantilla que ya estaba muy compenetrada con el entrenador, que venían de ganar muchos títulos, una época dorada. Vuelve Zinedine Zidane después de Julen Lopetegui, después de Santiago Hernán Solari, y no renueva la plantilla, porque al final si vemos el 11, el mediocampo es el mismo, la defensa es Varane, Sergio Ramos, Carvajal, Ferland Mendy es la única novedad, Thibaut Courtois es la novedad, pero Courtois no llega con Zinedine Zidane, y adelante... ¿Cuánto salvó Courtois? ¿Cuánto salvó Courtois esta temporada? Entonces, no hay mucha renovación, porque tú dices algo muy cierto, al final toda la culpa no es de Zidane, pero hay ciertas cosas que aquí en Madrid sí culpan a Zidane, y creo que es totalmente obvio. Por ejemplo, se lesiona Mendy y tienes a Reguilón en el Tottenham. Sí. Y tienes que tirar de Marcelo. Al final no le gusta Reguilón, pues bueno, tira de Miguel Gutiérrez, porque Marcelo hace 3 años que ya demostró que no está para ser titular, lamentablemente, porque era un jugador que me encantaba. En el lateral derecho tienes a Dani Carvajal, que se lesiona mucho durante toda su carrera. Hubo un momento, y perdona que te interrumpa, que Marcelo hasta fue el mejor asistidor de Cristiano y de los delanteros. Lo que te daba Marcelo ofensivamente era espectacular, que sí dejaba muchas veces al descubierto la banda izquierda, pues sí, pero te generaba muchísimo ese Marcelo que lamentablemente ya no es el mismo. Y como dices tú, no hay recambio, no hay amplitud en el banquillo. Cuando Zidane buscaba en el banquillo, decía, ¿y ahora quién meto?
y ahí es donde se equivoca Zidane, ¿no? De no ampliar ese banquillo para decir que hay relevo y mantenerse toda la temporada compitiendo, y al final le tocó improvisar. Y tú que lo viviste de cerca, me imagino que muchas veces veían el 11 y decía, ¿qué va a hacer Zidane hoy? Era como indescifrable también. Sí. Claro. Sí, a ver, a Zidane en otra época le salían esas sorpresas y le salían bien, o lo hacía bien en su papel de entrenador, y claro, pues si ganas, todos dicen es un maestro, ¿no? La Pero flor si de pierdes, Zidane. claro, a ver, yo en la flor no creo mucho, pero bueno, también es, a ver, yo creo que el Madrid competitivamente es un equipo superlativo, ¿no? El Madrid, esas 3 Champions a nivel competitivo, porque Zidane es una realidad que el Real Madrid nunca ha jugado un fútbol excelso con Zinedine Zidane, ¿no? Pero competían de una manera impresionante. Y luego tienes en el lateral derecho, para terminar ese comentario, Dani Carvajal, que se lesiona habitualmente con temas musculares, Lucas Vázquez, que no es el lateral suplente, pero que hace un temporadón, Sí. Odriozola, que no contabas con él, más allá de que ha hecho un buen final de temporada, mientras tienes a Rafa en el Inter de Milán. Entonces, hay decisiones de Zinedine Zidane que terminan siendo muy difíciles, ¿no? Mariano Díaz, que, a ver, mal que bien, pero cada vez que jugaba, por lo menos la temporada pasada, hacía goles, pero con muy pocos minutos. Luka Jovic, pero es que el Real Madrid no juega para el estilo de Luka Jovic. Es decir, tú quieres un suplente de Karim Benzema, pero que te haga lo mismo de Karim Benzema, y es muy complicado. Entonces son decisiones de Zidane que se le achacan la culpa, ¿no? En este caso. Que le da la responsabilidad total, porque en este periodo de transición dejó ir a los jugadores que te podían también dar ese relevo y esa continuidad, y por eso al final terminas improvisando, y por eso yo creo que hay un desgaste también de Zidane con el vestuario, porque lo que quiso formular, no hubo respuesta de lo que quiso formular, no le funcionó muchas veces en el sistema, y cuando quiso improvisar, si comparamos a temporada pasada, no terminó con la misma suerte de temporadas pasadas de sacar el resultado, y pesa mucho cuando ya las cosas no funcionan, y cuando en parte también te pesa esa responsabilidad de saber que, bueno, hice las cosas mal al principio de temporada y me terminó pasando factura al final, porque me fui sin ningún título, sin liga, sin Champions, sin Copa, y por eso es que yo creo que se vacilan, que si llega Raúl, pues esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Y tal vez el que más suena, el fanático merengue tal vez quiere o tiene la ilusión de que Raúl vuelva a repetir lo mismo que hizo Zidane, por ser del patio, por cumplir con su filosofía, pero recordemos que el equipo que agarra Zidane no es el que va a agarrar Raúl, son dos equipos completamente diferentes, y si Raúl llega al banquillo, me imagino que también tendrá la obligación de preparar un equipo para que realmente juegue solo. Tal cual. Y ahora que hablas del fin de ciclo y de la responsabilidad del entrenador, tenemos que hablar, por supuesto, de toda esta transición, que se dice que en el Barça no puede haber año de transición, pero este definitivamente fue el año de transición, y espero que llegue hasta aquí esta transición tan incómoda del Barça. Y de Ronald Koeman, que el viernes él decía, respeten a los jugadores y respeten al entrenador, y ayer decía que su plantilla no tenía suficiente nivel, y él como que no hizo autocrítica de lo que fue su trabajo. Yo nunca sentí que Koeman en lo particular fuera el entrenador idóneo para el Barça, creo que vino literalmente a apagar un incendio, que hay cosas que sí puedo aplaudirle, como tomar a ciertos jugadores en la Masía, motivado por la lesión, pero los puso a valer, igual a De Jong. Pero te quería preguntar, ¿qué sensación te deja este Barcelona? Ayer todo el mundo les decía con la celebración de Suárez que bueno, que que el Barcelona le entregó la liga. Yo creo que independientemente de que Suárez es un goleador, al Barça no le faltó gol, la cantidad de goles, y tener a Messi como Pichichi lo demuestra. Yo creo que la falla que tiene el Barcelona es a nivel de la defensa, y que parece que siempre se habla del ataque, ¿no? Que si el Kun Agüero, pero parece que nadie se toma en cuenta de que la gran falencia de este equipo fue precisamente lo que pasaba hacia atrás. Entonces quería ver... Piqué ya no da para más. No. Y Lenglet y los errores, era como muy raro ver a estos jugadores de ese nivel haciendo esa cantidad de errores. Para ti, Koeman definitivamente se va. ¿Crees que bueno, está casi a minutos, a días de que esto se haga oficial, pero es lo que más suena? ¿Crees que llega Xavi? ¿Quién te gustaría ver en el banquillo del Barça? Y también, limpieza, ya nombraste ya a Piqué. ¿A quién más?
Mira, yo creo que a Koeman le han dado mucho palo a Koeman, y no creo que toda la responsabilidad sea de él. Creo que la prensa ha sido hasta mucho más dura con él que con Zidane, mucho más dura con él, Sí, por cómo venía el Y creo que se lo Barça, merecía menos. se lo merecía menos, claro, total, porque si hay una plantilla en transición es esta, y sí, claro. el grave error fue dejar a ir al compañero de Messi, y por cómo estaban las cosas, por lo que mostraban a nivel deportivo los dos, por cómo se acompañaban y se asociaban a la hora del ataque, por lo que significaba también anímicamente y dentro del vestuario Luis No, Suárez para el Barcelona y para Messi. Creo que eso fue un desacierto que termina pagándole, pero el Atleti no gana solamente por tener a Luis Suárez, el Atleti tenía una plantilla este año ganadora, y colectivamente los nombres a resaltar no solamente es Luis Suárez, claro. se resalta toda la plantilla, que Luis Suárez le dio esa guinda al pastel, sí, por supuesto, con goles, pero el Barça no falla por eso, falla porque colectivamente hay un desgaste y porque tampoco hay renovación. No hay renovación, terminas obligados a jugadores de la Masía que sí te terminan respondiendo, y ahí es un poco de la filosofía Barça, pero que al final, al dejar ir la liga en las últimas jornadas y no competir por lo menos hasta la última fecha, con ese partido ante el Granada, en donde el Barça se va a pico abajo, creo que termina sentenciando a que Koeman se vaya del Barcelona, porque es un fracaso, porque sí parte de la responsabilidad es tuya, y porque al final no hay química entre vestuario y técnico, no hay defensa tampoco del vestuario hacia Koeman. Koeman termina, tira y encoge, de repente no te metas con mi plantilla, pero bueno, tampoco tenía lo suficiente para ganar. Entonces ya cuando no respaldas a tus jugadores es el momento de hacer tus maletas e irte, y tiene que irse Koeman para que haya realmente una renovación en el Barça, y si llega Xavi, en el caso de que llegue, Xavi va a saber que Xavi tuvo un equipo de oro, y seguramente va a pedir un equipo de oro para que este Barça vuelva a ganar una Champions y pueda ganar una Liga de la manera como debería ganarla el Barça, que es siendo líder siempre. Antonella, ya para ir finalizando con el tema de la Liga, ¿no? Real Madrid, Barcelona, que lo comentábamos, pues necesitan una renovación importante. Preguntarte por estos equipos, independientemente si siguen los técnicos o no, se habla de Raúl González, se habla de Xavi Hernández. En lo personal, yo no apostaría por ninguno de los dos en estos momentos por la exigencia que va a tener el Barcelona y el Madrid de renovación, ¿no? También tema pandemia, es decir, el Real Madrid vive una crisis económica, el Barcelona también. Se habla de que va a llegar Kylian Mbappé este verano, yo creo que sí, pero el Madrid no tiene dinero para mucho más, y el Barcelona, pues, llegaría Agüero, pero Depay. realmente no tienen dinero. Yo creo que el Madrid siempre va a tener dinero para fichar a un Mbappé o a un Haaland. Sí, pero siempre lo va a tener. yo creo que el Madrid necesita mucho más que un Mbappé. Yo creo que el Madrid necesita mucho más que un Mbappé. Claro. Entonces, Sí, ¿cómo hace el Madrid en este caso? Yo soy de las que opinan que es preferible comprar 3, 4, 5 jugadores que realmente tengan amplitud en el banquillo, de fijar jugadores durante toda la temporada, a traer una estrella, porque realmente en tu 11 te funciona. Tienes a Modric, a Kroos, que todavía funciona, Casemiro hace una labor espectacular en el medio campo, lo de Benzema ha sido formidable, necesita, yo creo que más compañeros Benzema a la hora de atacar. Defensivamente también necesitas una reestructuración profunda, y creo que de ahí parte el equipo del Real Madrid, ¿no? Pero traer 3, 4 jugadores que realmente tengan amplitud en el banquillo, y de llegar la estrella, llegaría Mbappé. Yo creo que el Madrid sí tiene el dinero suficiente para traer a Mbappé, sobre todo por lo que le puede retribuir económicamente, lo que le puede retribuir económicamente Mbappé al conjunto merengue, que no tiene una estrella desde que se fue Cristiano. No existe una estrella desde que se fue Cristiano, y la nueva cara de la generación que viene haciendo las cosas bien es Mbappé. No hay nadie más. Bueno, Azar, pero no terminó de cuajar, ¿no? Que es el problema, entre lesiones vamos a ver si la temporada que viene nos encontramos a otro Azar, ¿no? Sin duda. Sí. ¿Y qué hacemos con Sergio Ramos? ¿O qué harías tú con Sergio Ramos? Esa es la patata caliente del Real Madrid hoy. Sergio Ramos le doy las gracias. Gracias por participar, pero los ciclos tienen que llegar a su fin. Lo despachas. Los ciclos tienen que llegar a su fin, y creo que también es el final de ciclo para Sergio Ramos. Ojo, lo que significa Sergio Ramos para el banquillo al 100% no es indiscutible, ¿no? Y lo vimos por cómo se vivió este último partido ante Villarreal, que se metía al campo a meter el gol por los demás. Pero ya no es el mismo Sergio Ramos que te podía rendir toda la temporada. Está más afuera de la convocatoria que adentro, y
y son ciclos que se tienen que terminar, igual que el del Piqué en el Barça. Creo que son casos totalmente similares y creo que los dos no deberían estar en esos equipos la temporada que viene. Bueno, coincido plenamente contigo, Anto, y te quiero agradecer demasiado por tu tiempo, por esta conversa de fútbol. No quiero que despidamos este episodio sin que nos cuentes de este nuevo proyecto del que eres parte, que me emociona muchísimo. Así que estás en una plataforma llamada Fubo Sports, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, se llama Fubo TV. Ellos tienen un canal que se llama Fubo Sports, que tiene los derechos exclusivos de las eliminatorias sudamericanas para los Estados Unidos. Y se dice fácil, pero es gigantesco, porque si alguien quiere ver, está dentro de los Estados Unidos, y quiere ver los partidos de las eliminatorias sudamericanas, que sabemos que son una de las eliminatorias más emocionantes y difíciles del planeta, si estás en Estados Unidos solamente lo puedes hacer descargando esta plataforma que se llama Fubo TV y suscribiéndote a la plataforma. Y bueno, tengo la oportunidad ahora de formar parte de esta familia. Vamos a tener una previa de 1 hora, además que hay invitados mundialistas como Gilberto Silva, campeón de Brasil en el año 2002, capitán de la Copa América 2007 con esa selección de Brasil, con Ronaldo, Ronaldinho, con Kaká, claro, que estaba jovencito, Roberto Carlos. O sea, era en verdad un indiscutible en ese Brasil de juego bonito. Vamos a tener a Lucas Barrios también de Paraguay, Forlán, vamos a tener una cantidad de invitados mundialistas. En verdad están haciendo un show magnífico y soy muy afortunada de ahora formar parte de esto y por supuesto transmitir a las 10 selecciones que están peleando por ir al Mundial y también ver a la nuestra, que es la Vinotinto, que ojalá pueda encarrilar el rumbo e ir a Qatar 2022. Claro que sí, y ellos también son afortunados de tenerte a ti, Anto, que estoy segura que dejarás también nuestro nombre en alto. Así que, bueno, Diego, no sé si quieres decir una última cosa antes de cerrar el episodio con Anto. No, primero, felicitarte por esa oportunidad, Antonella. Preguntarte, ¿va a ser en inglés tu trabajo, cierto? En español. Ellos tienen los en dos, español. Van a tener el show en inglés y en español. Vale. A mí me toca hacerlo en español y algunos análisis y repasar los highlights en inglés, pero el show mío es para la comunidad hispana de los Estados Unidos. ¿Y cómo que ves yo a he visto a Anto hablando inglés, un paréntesis, que yo he visto a Anto hablando inglés con Beckham. Yo le he visto hablando y con Beckham. Por eso te digo. No es que la he visto en cualquier lugar, sino hablando inglés con Beckham. Por eso te digo, no con cualquiera, ¿no? No con cualquiera. Sí. No, eso fue una entrevista espectacular y de las mejores entrevistas que he tenido la oportunidad de hacer. Eso fue recién llegando a los Estados Unidos. Me dieron la bienvenida con la oportunidad de hacerle esa entrevista a David Beckham, que por supuesto me abrió las puertas también a que hoy en día esté en la familia de Fubo TV. Así que bueno, gracias por invitarme a su programa, gracias por invitarme a hablar de fútbol, que es lo que nos apasiona, y cuando quieran yo estaré presente en su programa. Mari, te admiro muchísimo lo que estás haciendo en España, cubriendo la liga y dando todos los detalles del Barcelona. Es un mercado muy difícil, quien no ha vivido en España no sabe lo difícil que es, como piensa, calar en el mundo periodístico español y formar parte y ser protagonista. Así que los felicito a los dos y sigan haciendo tan bella trabajo. Te admiramos de vuelta, Anto. ¡Mua! Mucho éxito. Bye. Gracias por invitarme. Chao. Bye. Gracias. Ay. Ahí estaba Antonella González, Mariana, hablando de lo que fue este título del Atlético de Madrid. Nosotros ya para despedir recordamos el sorteo de la camiseta del conjunto colchonero, una camiseta histórica para amantes del Atlético de Madrid, para amantes del fútbol y por supuesto hasta para coleccionistas, porque al final es la camiseta del equipo campeón en tiempos de pandemia, incluso antes de que entrara público, porque el Wanda la temporada que viene ya va a entrar público, pero esta ya terminó sin aficionados. Exactamente, así que es tan sencillito, nada más tienen que seguirnos en el Instagram, seguirnos en nuestras redes y por supuesto aquí suscribirse, y ya están concursando, por supuesto escriban ahí, quiero la camiseta del Atleti, para uno saber cuál es la intención. Así ya es, están así concursando. es. @cdeportiva es, muy pendientes, www.cdeportiva.com. Nosotros nos despedimos, cuídense mucho y estén muy pendientes de todo el contenido de Conexión Deportiva. Chau, chau. Adiós.